AMLO tuvo la razón una vez más y como siempre. La cancelación del aeropuerto de Texcoco no costó 332 mil millones de pesos, como aseguró la Auditoría Superior de la Federación, sino que solo fueron 113.327 millones de pesos. El presidente sostuvo que la cancelación rondó los 100 mil millones de pesos y tuvo toda la razón. La Auditoría Superior de la Federación, ASF, confirmó las cifras mencionadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, respecto al costo de la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, ubicado en Texcoco. De acuerdo con el columnista de El Universal, Mario Maldonado, la Auditoría Superior de la Federación terminó la estimación del costo de cancelar el aeropuerto de Texcoco y se dará a conocer en los próximos días. Maldonado indicó que con la rectificación de los costos se podría dar la renuncia de más directivos, inclusive del titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares. Así, con los reportes que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México hizo llegar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde el 16 de marzo de 2021 y con los cálculos de la Secretaría de Hacienda, se llegó a la conclusión que los costos reales de cancelación del aeropuerto de Texcoco fueron de 113.327 millones de pesos, cifra notablemente inferior a la presentada originalmente por la Auditoría Superior de la Federación, la cual ascendía a 332 mil millones de pesos. Por lo que, de nueva cuenta, los otros datos presentados por el mandatario federal resultaron los correctos, ya que AMLO sostuvo que la cancelación rondó los 100 mil millones de pesos. En tanto, la Auditoría Superior de la Federación, para llegar a los 113 mil millones de pesos, desmenuzó la contabilidad del NAICM durante la última semana de febrero y la primera quincena de marzo. En la revisión del monto estuvieron presentes el auditor especial de cumplimiento financiero, Gerardo Lozano Dubernard, así como la directora general de Auditoría Financiera, Claudia María Basúa White, y la directora general de Auditoría Forense, Ivonne Enestrosa Matus. Así lo comunicó Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda, desde su cuenta @Arturo Herrera_G en Twitter. Revisamos el reporte de la Auditoría Superior de la Federación. En un primer análisis, cuando menos el 75% de lo reportado respecto a la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, NAICM, es erróneo. Cometieron errores básicos de contabilidad financiera, algo sorprendente en una institución tan profesional como la Auditoría Superior de la Federación. Termina su mensaje. Es decir, el priista auditor solo usó los datos manipulados para el golpeteo político en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, como fue afirmado. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. La auditoría detectó que la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México costó 232% más de lo calculado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que era de 100 mil millones de pesos. En más información, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en el gasto público por 67.498 millones de pesos durante el primer año del presidente López Obrador. Qué escándalo lo de la Auditoría Superior de la Federación. Sale la Auditoría Superior de la Federación. Sí. Hace un diagnóstico brutal sobre el gobierno. Sí. Particularmente el tema del aeropuerto. Sale la auditoría y dice, mira lo que hiciste, gastaste 3 veces más de lo que habías dicho en el aeropuerto de lo de Texcoco. 3 veces más. Según los cálculos de la Auditoría Superior de la Federación, fíjese usted, el costo total de la cancelación del proyecto de inversión del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de Texcoco, pues es de alrededor de 331.996 millones de pesos. Nos ha costado a los mexicanos la cancelación de esta obra.
Informe de la cuenta pública 2019 de la Auditoría Superior de la Federación. Vamos a pagar 332,000 millones de pesos solamente por haber tomado la definición de hacer un nuevo aeropuerto. Ya nos pagamos, Kenia, ya nos pagamos. Y no es darle información a los adversarios. La información es pública para todos. La polémica del día, la Auditoría Superior de la Federación presentó el informe de la cuenta pública. La cancelación del aeropuerto de Texcoco ha costado 3 veces más de lo que había calculado el gobierno. El gobierno calculaba en alrededor de 100,000 millones de pesos, que era una barbaridad de dinero, pero la Auditoría Superior de la Federación dice que lo que se lleva, y esto no es una cifra final, es de 322,000 millones de pesos, entre otras cosas, entre muchas otras cosas. Este sábado, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer los resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2019. Y entre los principales hallazgos que dieron a conocer destacan que la cancelación del aeropuerto en Texcoco habría superado los 332,000 millones de pesos, más del triple de los 100,000 millones que el gobierno aseguró había costado. Una valoración de la Auditoría Superior de la Federación muy negativa, en el sentido de que no hay ninguna claridad sobre lo que está sucediendo aquí. Hay una gran cantidad de irregularidades en el gasto social. ¡Qué paliza! ¡Qué paliza le ha puesto la Auditoría Superior de la Federación al gobierno de López Obrador! Aeropuerto. La Auditoría Superior de la Federación señaló que hay inconsistencias financieras. Cancelar el aeropuerto de Texcoco costó el triple de lo que el presidente había presumido. Lo que vemos nosotros es una conducción que ha derrochado montañas de dinero a la basura. Esto es lo que podemos nosotros advertir del reporte de la Auditoría Superior de la Federación, que ha presentado un documento que a mi juicio es demoledor. Entonces ya son otros tiempos, afortunadamente. Entonces la verdad se abre paso y llega hasta el último rincón del país. Y las redes sociales, aún con la tentación de la censura, están ahí y todos pueden expresarse y manifestarse. Antes no había esa posibilidad. Ahora un ciudadano puede dar su opinión y también es extraordinario lo que aportan los ciudadanos en las redes sociales, la manera en que argumentan, cómo analizan, actúan como medios de comunicación. Buenas tardes. Como es conocido, hace unos días la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer los resultados de una auditoría de desempeño sobre los costos de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. El monto dado a conocer, de alrededor de 331.996 millones de pesos, sorprendió a propios y extraños por la cantidad tan elevada y por diferir tanto de los números que se habían esgrimido con anterioridad. Los diversos medios de comunicación y nosotros mismos construimos con base a la información un cuadro como el que pueden ver aquí, donde los 331.000 millones de pesos están básicamente desglosados en dos categorías. Algunos gastos asociados a las inversiones que no se van a poder recuperar, pero de manera muy relevante aparecen costos asociados a las operaciones financieras. Esto está claramente mucho más en el ámbito de la responsabilidad de Hacienda. En primer lugar aparecen costos por la liquidación de la Fibra E, un instrumento de cuasi capital que había sido emitido en marzo
del año 2018, y después los costos de cancelación de alrededor de 50,000 millones de pesos de un bono, más se suman los costos de los bonos en circulación por alrededor de 168,000 millones de pesos. El total de estos costos son alrededor de 253,000 millones de pesos, que representan más o menos el 75% de todo el costo asociado a la cancelación que es reportado por la Auditoría Superior de la Federación. Ninguno de estos costos existe, y déjenme explicarlo primero. ¿Por qué? En primer lugar, como mencioné, estos bonos ya habían sido emitidos, de tal forma que ya eran deuda del Estado mexicano. Los bonos fueron emitidos en 4 series, 2 de esas series fueron emitidas en septiembre del 2016, las otras 2 series en septiembre del 2017, y finalmente la fibra fue emitida alrededor de marzo del 2018. Pero además el auditor, claramente quien preparó esto, confundió las operaciones netas de las operaciones brutas. Déjenme darle un ejemplo muy sencillo de cómo podemos entender esto. Pensemos, por ejemplo, que hay una persona que se llama Juan, que solicita 100 pesos a una amiga, Sofía, y lo que hace con estos 100 pesos es depositarlos en su cuenta bancaria. Lo que vemos, si vemos esta pequeña y muy simple hoja de balance de esta persona, tiene 100 pesos de pasivos y 100 pesos de activos, los cuales se cancelan de tal forma que el capital neto de Juan es cero. Ahora, si tiempo después Juan, con los recursos que dejó guardados en el banco, los toma del banco, los retira y le regresa a Sofía el dinero que le había prestado, en realidad lo que va a pasar ahora es que su deuda es cero, sus pasivos son cero y sus activos son cero. Nuevamente el capital contable de Juan se vuelve cero, es decir, Juan no incurrió en ningún gasto al tomar el dinero que ya debía. Eso es exactamente lo que pasó con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, excepto que en lugar de estar hablando de 100 pesos, estábamos hablando de 84,000 millones de pesos, de los cuales 34,000 venían de la fibra E y 50,000 venían de la cancelación de los bonos en circulación. No hay ningún gasto adicional. Ese dinero había sido tomado de estos bonos y de esas fibras y estaban, como en el caso de Juan, depositados en un banco. Después hay un elemento adicional y esto es un tema de contabilidad financiera muy básica, por lo cual estamos extraordinariamente sorprendidos cómo algún auditor experimentado, como hay en la Auditoría Superior de la Federación, pudo haber cometido un error. Otro error, que ese sí es un poquito ya más complejo, es el de cómo se calculan los costos cuando tienes gastos ejercidos un año y gastos que se pueden hacer en el futuro. Hay una forma muy clara que los economistas usamos permanentemente, entiendo también los contadores, que es tener el valor presente neto, y es descontar los gastos futuros y ponerlos en su equivalente hoy. Hoy lo que hay de bonos en circulación son alrededor de 4,200 millones de dólares, un poco más de 84,000 millones de pesos a pesos de hoy, muy distinto de la cifra de 168,000 millones de pesos. En cualquier caso, estos son errores claramente marcados, y como yo señalaba, estos errores representan alrededor del 75% de todo lo reportado por la Auditoría Superior de la Federación. Ahora bien, nosotros entendemos y estamos muy conscientes que siempre en toda auditoría, en cualquier reporte, puede haber discrepancias metodológicas. Si se está tomando la definición del gasto devengado, de gasto comprometido, de gasto presupuestado, de gasto asignado, pero este no es el caso. En el caso del reporte de la Auditoría Superior de la Federación, fueron la no utilización de criterios contables básicos y con criterios financieros extraordinariamente elementales. Eso es difícil de entender en proveniente de una institución extraordinariamente experimentada, y por ello nosotros no sabemos muy bien a qué se debe. O hay un problema de preparación básica de quien formuló esto, o hay un problema francamente de mala fe de quien dio a conocer el reporte. En este sentido, hace unas horas, la propia Auditoría Superior de la Federación dio a conocer un comunicado en el que reconoce que hubo problemas metodológicos y que próximamente podrán aclarar cuáles fueron las características de esos problemas y cuál es una evaluación del costo correcto de la cancelación del aeropuerto. Nosotros estaremos esperando, como muchos mexicanos, el resultado de esta corrección, y yo creo que es una explicación que nos deben a todos. Buenas tardes. Gobierno de México. La auditoría no debe dar lugar a incertidumbre, ya que las conclusiones que emita deben ser exactas y numéricas. El informe individual del resultado determinó que el total de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México correspondía a la cantidad en números cerrados de 331,000 millones de pesos, monto superior al informado por el Ejecutivo Federal, que corresponde a 100,000 millones de pesos. El hecho de que el Auditor Superior de la Federación, después de 3 días, nos diga que encontraron inconsistencias en el reporte de la Auditoría Superior de la Federación
y que este tiene errores resulta en un daño a la credibilidad de la institución y un daño para la credibilidad de su trabajo. Lamentablemente esta comparecencia es el resultado de procedimientos no muy claros, cuestionables y cuyas actuaciones de los operadores técnicos de su institución nos hacen suponer que motivados por fines políticos que no tienen otro objetivo más que el desestabilizar el funcionamiento del gobierno de la República y cuyos resultados presentados a todas luces tendenciosos Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.